Esta semana nos convertimos en exploradores. Reunimos en nuestro estudio a nuevos invitados con la vocación de viajar, descubrir e ir hasta lugares donde pocos seres humanos han llegado. Y junto a ellos vamos a explorar. Comenzaremos con la búsqueda de la mítica ciudad del Paititi. Seguiremos yendo hasta Xibalba, el mundo de las tinieblas de los mayas. Después buscaremos reinos subacuáticos perdidos. Para ello, nos sumergiremos en las aguas de los océanos para buscar restos de ciudades perdidas. Lo haremos en Japón y en Egipto, en el puerto de Alejandría. Ese es nuestro viaje de hoy. Disponte a explorar con nosotros. Será apasionante. Ahí está nuestro tema de hoy. Saludar a nuestro primer invitado aquí en el estudio, Diego Cortijo. Buenas noches, don Diego. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás, hombre? Explorador, aventurero. Vaya últimamente la vida que te pegas por ahí viajando, ¿eh? Bueno, hacemos lo que podemos. Ya sabes que intento no perder oportunidad, sobre todo. Déjame que te presente, fotógrafo, reportero, guía de viajes. Eres miembro de la Sociedad Geográfica Española. Sí, señor. Que a veces parece que miramos muy lejos, pero aquí en España también tenemos nuestra más humilde Sociedad Geográfica, que nos damos cabida ahí unos cuantos locos, que hay gente muy interesante haciendo cosas a nivel, que a veces a nivel internacional se conocen incluso más que aquí en nuestro propio país. Sí. Y hay gente haciendo cosas alucinantes, en registros desde el hielo, en Groenlandia, en las montañas, en las selvas, en todos los lados, y gente muy potente que tenemos aquí en la Sociedad Geográfica. Curioso. Viniste a contarlo, una expedición que hiciste por el Amazonas, unas ruinas mayas. Incas. Que entonces andaba buscando, ¿verdad? Sí. Hoy vamos a ir detrás de alguna de esas cosas. Déjame que salude a otro invitado que tiene que estar aquí con nosotros, Claudio Lozano, Guerra Librero. Buenas noches, Claudio. Está en Fort Lauderdale, en Miami. Buenas noches, buenas tardes para ti. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, os escucho perfectamente y encantado de estar con vosotros ahí, con Diego y con todo el equipo. Es un placer estar con vosotros. Historiador, arqueólogo, profesor de la Universidad de Huelva. Y me cuentan por aquí, Claudio, me dice Diego que estás preparando una tesis sobre cosas que has descubierto de la Atlántida. Bueno, en realidad lo que yo ya me doctoré en geofísica y en teledetección, y empecé a hacer una serie de campañas buscando el fondo en el Golfo de Cádiz, y encontré una serie de evidencias que creo que la mejor forma de vertebrar todos esos estudios es a través de un estudio exclusivo, de una tesis, y ahí estamos trabajando en los cambios del nivel del mar y en cómo ha cambiado la costa de Huelva y el hábitat que ahora mismo se encuentra sumergido. Tu especialidad, cuéntanos cuál es tu especialidad dentro de la arqueología subacuática sobre todo. Sí, básicamente yo soy buzo profesional, me licencié en la arqueología, me doctoré en arqueología, luego posteriormente hice un doctorado específico en geofísica subacuática, en lo que es teledetección, que por eso es lo que ahora estoy en Fort Lauderdale, que estoy aquí viendo un barco para la exploración subacuática. Y básicamente en la zona mía de estudio, he trabajado en muchos sitios y me he enfocado principalmente sobre hábitats que ahora mismo están sumergidos, con el cambio del nivel del mar que hubo después de la última glaciación. Esa transgresión del nivel del mar que ocupó antiguas áreas sumergidas, pues ha dado lugar a un hábitat que no se conoce o que se conoce poco, y que precisamente en el Golfo de Cádiz tenemos buenas evidencias y que estoy seguro de que han dado lugar a mitos como fue el mito de la Atlántida. ¿Nos lo contarás, Claudio, algún día aquí en el programa? Sin problema y sin duda. Qué bien. Diego, ¿habéis estado juntos en Yonaguni? Hemos estado ya en varios sitios. El primer sitio en Yonaguni, en esa pequeña isla en Japón. Este mismo año hemos estado en Egipto, también buceando un poco en esa costa del Mediterráneo en Alejandría, y nos disponemos a viajar, si todo va bien, a Malta. También un poco a hacer esa exploración subacuática en unos restos que no están muy claro que hay por ahí. Pero como ves, Claudio es un tipo fascinante, un diamante en bruto que está ahí con una capacidad y unos conocimientos brutales, y que sobre todo es lo interesante, abrir ese gran melón, ese paradigma de todo lo que hay bajo el agua, todo eso que quizás nos podemos encontrar a pocos metros de profundidad, que hace unos miles de años estaba sobre la superficie y hoy está bajo el agua, que si ya la exploración y la arqueología hoy es complicado en sitios más accesibles, por decirlo de alguna forma, imagínate bajo el agua, ¿no? Sí. Es algo donde se está empezando a mirar hoy día. Y claro,
está cambiando todos los esquemas, todas las cronologías, todo lo que se imaginaba, porque lo más antiguo está ahí abajo. Qué envidia me dais. Claudio, te dejo un segundito, si me permites, vamos a ir a la selva con Diego y luego te volvemos a conectar para que nos vayamos a bucear juntos, ¿vale? Sin problema, os espero y os escucho. Gracias. Gracias a ti. 2:15, 1:15 en las Islas Canarias. Estos son nuestros dos invitados. Con ellos, la primera parte vamos con Diego. Nos vamos a buscar selvas a que nos cuente alguno de sus descubrimientos, uno de esos exploradores pata negra que tenemos en nuestro país. Has hecho una serie, yo no digo el canal, una serie de televisión, ¿cómo se llama? Sí, La búsqueda de Diego Cortijo. Qué bonito. Vale, en un canal. Vamos con esa introducción. Muchas veces hemos hablado de ella, la mítica ciudad perdida del Paititi. Parecía solo una leyenda, pero quizás haya algo más. Escuchemos algunas palabras de nuestro invitado. Hace 7 años, mi vida cambió. A la luz de una hoguera en Perú, escuché de boca de unos indígenas una historia. Una historia que hablaba de una ciudad perdida, oculta en la selva. Un lugar que habían habitado pueblos venidos desde las montañas. Quizás los incas. Pero había algo más. Los indígenas situaban aquel lugar a orillas del río Madre de Dios, en la misma tierra en la que los conquistadores españoles habían buscado el legendario Paititi. Cuenta la leyenda que cuando Pizarro y sus hombres conquistaron el imperio inca y asesinaron a Atahualpa, los incas supervivientes huyeron con sus tesoros a la selva, al reino de Paititi. Una pregunta me obsesiona desde aquel día. ¿Existirá esa ciudad perdida inca en plena selva peruana? Y si existe, ¿será Paititi? ¿Existirá esa ciudad mítica que es el Paititi? Bueno, ya has contado en ese fragmento que hemos sacado de la serie de La búsqueda, lo que es el Paititi, teóricamente donde los incas metieron ese tesoro que no encontraron los españoles. Sí, bueno, Paititi siempre aparece en las crónicas como un lugar en el antisuyo, un lugar en, digamos, en uno de los 4 reinos o regiones de los incas, el más al este, el más oriental, metido en zona de selva. Y se supone que, según relatan algunas crónicas, que a la llegada de los españoles es donde muchos de ellos pudieron refugiarse. ¿Qué pasa? Que el mito de Paititi se ha mitificado, valga la redundancia, ¿no? Pues muchas veces mezclado con historias como El Dorado en otros países y historias y mitos de ciudades perdidas. Pero a diferencia de ellas, Paititi es un sitio que aparece en crónicas, muy bien registrado, ¿sí? Se repite muchas veces. Y no lo digo yo, lo dicen estudiosos de primera línea, catedráticos, investigadores, que Paititi no es un mito, ¿no? Es algo un lugar que seguramente esté por descubrir o que hace referencia a otra cosa y que algún día aparecerá. El problema es que también la exploración en selva y en selva baja es muy complicada. Cualquier cosa, cualquier vestigio, y se lo ha tragado la selva en pocos años. Y prueba de ello también es lo que nosotros hemos empezado a descubrir y a encontrar allí. Empiezan a aparecer cosas y restos, más hoy día con las técnicas de LIDAR, con radar. Siguen apareciendo cosas que nos hacen ver que lo que parecía que en selva no había nada, que era un sitio relegado a tribus nómadas y 4 desarrapados que vivían por allí, o eso se decía, pues nada más lejos de la realidad. Y hay cosas por encontrar, hay ciudades perdidas, y Paititi seguramente sea algo que antes o después aparecerá. Vale, tú escuchas la historia y te vas para allá, para la selva. Nos contaste una vez que entraste con un grupo de no contactados, ¿no? Indígenas no contactados. Sí, es que ya hace 8 años, fíjate, de la primera vez que pisé un poco la selva peruana sin ninguna pretensión. Y fui viendo que ahí había mucha información por rescatar, había muchas cosas que los nativos comentaban y mucho territorio por caminar. Efectivamente, en esos años me ha pasado un poco de todo, expediciones más para recordar que otras, y incidentes como el que comentas en el 2011 ya, fíjate, con esa comunidad no contactada de los mascopiros, con la que tuve un encuentro y que desgraciadamente mataron a uno de los guías que yo llevaba. Y es un problema que todavía sigue, está ya mucho más controlado, pero es un tema complicado de manejar, porque como sabes, las comunidades no contactadas, pues bueno,
los referentes que tienen del mundo exterior por lo general no son buenos, empiezan siendo hostiles, es difícil comunicarse con ellos, la política a seguir con ellos es complicada porque hay quien dice que es mejor no mantener ningún tipo de comunicación, hay quien quiere establecer ese contacto de una forma paulatina, que sería lo suyo, pero eso es muy delicado y es muy complicado, ¿no? Y después de eso, pues como te puedes imaginar, estos 8 años han pasado muchas cosas y hemos ido encontrando cosillas. Y con Diego Cortijo esta noche comenzamos esa búsqueda por la selva. Ellos, cuando puedes contactar con esas tribus más amigables, te cuentan historias de su mundo, de que hay ciudades perdidas, te pueden indicar incluso la vía a seguir para encontrarlas. Claro, yo siempre digo lo mismo. Imagínate un ingenuo viajero como yo que se acerca solo, como iba yo. ¿Iba solo? Sí, yo iba solo, contrataba a alguien de la zona, en este caso iba con Fernando, un guía de selva de Cuzco, que ya es casi mi hermano, ¿no? Peruano. Y nos adentrábamos preguntando: oye, ¿conocéis de algo por aquí? ¿Qué historias se cuentan? Y entonces cuando alguien se para un poco y pasa unas noches en las comunidades, acaba escuchando historias fascinantes, ¿no? Y vienes de lejos y te empiezan a decir, a la luz de una hoguera, como digo, esa intro que suena muy romántica o muy peliculera, pero es que es así, es tal cual. Y escuchas cómo te dicen: no, es que mi padre me decía que cuando salía a cazar, en lo alto de esa cima, al otro lado, había una cueva, que cuando pasabas al otro lado había unas ruinas donde estaban llenas de oro y piezas, pero nadie se atrevía a tocarlas porque eran sagradas. Claro, wow, imagínate cómo se te ponen los ojos, ¿no? Pues dices, tengo que organizar una expedición, tengo que ir para allá, contratar quien sea y conseguir llegar. Y al final de esas informaciones, muchas van convergiendo en algo más sólido y aparecen cosas como lo que encontramos en 2012 o lo que al final con el programa de televisión de Movistar, La Búsqueda, encontramos finalmente unas ruinas que, ya te digo, eran incas, en un sitio donde se supone que los incas ni siquiera habían llegado. Vale, cuéntame primero lo que encontraste la primera vez que viniste, creo que a relatarlo hace bastantes años. Piedras extrañas que te daban idea de que podía ser algo más sustancioso. El sitio más interesante que en los primeros años pude visitar es Puxaro, que es un panel lleno de petroglifos, fantástico, místico, un lugar súper extraño y mágico que no sabe nadie qué significa, ¿no? Que parece un mapa en piedra. ¿Qué está representado ahí? Es que no se sabe muy bien. Son una especie de glifos sin mucho sentido. Es como, imagínate un panel de 20 metros por 20 de alto, lleno completamente de figuras, extraños símbolos, caras, líneas, espirales. Seguramente se trate de un lugar chamánico, un lugar de iniciación, donde iban allí a grabar representaciones bajo algún tipo de alucinógeno. Pero hay quien dice que también podía ser una especie de mapa que indicaba lugares allí en la selva. Eso es un poco el pistoletazo de salida a empezar a buscar cosas en la selva. Y el primer, sitio importante que encontramos, que fue un poco, que nos levantó muchísimo la moral después de mucho tiempo, fue un rostro en piedra que nos hablaban los nativos, que encontramos en medio de la selva, que con el tiempo y con arqueólogos yendo hemos visto que se trata de un lugar totalmente natural. Pero es tan impresionante, es esa foto que has puesto en los links de las redes sociales de tu programa, de un rostro enorme, totalmente inca, con rasgos andinos, en medio de la nada, en un lugar mágico, en una poza, que cuando encontramos eso cambió incluso lo que los propios nativos pensaban del lugar, porque la mayoría ni conocía que eso estuviera allí. Y eso hoy día se ha convertido en el símbolo de toda la reserva Maracaíri en Madre de Dios. O sea, fíjate hasta qué punto se cambió incluso la cultura colectiva de todas estas comunidades de la zona. Y bueno, ha dado mucho que hablar ese rostro, y eso sirvió un poco y nos dio mucha fuerza para buscar esas ruinas incas que estaban muy cerca, que seguían relatando a los nativos. Has hablado de chamanes. ¿Tuviste que dejarte, no sé, limpiar o que abriera los caminos algún chamán para la expedición? Pues sí, yo siempre digo que cuando vas a esos sitios tienes que hacer un poco caso de la gente del lugar, ¿no? Yo siempre digo que soy el último mono y bueno, intento ya no solo respetar, por supuesto, las tradiciones de los lugares, sino ser parte. Porque si tú no entiendes o intentas entender ese mundo chamánico, ese mundo esotérico alrededor de
de los lugares sagrados, te pierdes una parte fundamental de la información, no entiendes el lugar, porque para ellos no es solo una construcción, una casa, ¿no? Hay mucha más información alrededor de los sitios, igual que pasa en las grandes culturas, ¿no? Que te voy a contar, ¿no? En Egipto, que tanto nos encanta a todos, no puedes ver solo una pirámide. Hay mucha más información y conocimiento alrededor de ese monumento que si tú no atiendes a ese mundo esotérico te pierdes, ¿no? Igualmente aquí, si tú no atiendes, intentas imbuirte de esos rituales, pues a lo mejor te pierdes información. Y ahí en la selva pues también se produce una cosa extraña, porque se produce una mezcla de ritos de la selva y ritos de la montaña, ritos de la gente andina, de los incas, con la hoja de coca, los pagos a la tierra, la Pachamama, y los ritos de la selva, y el uso de la ayahuasca, por ejemplo, también se ve por allí, y en esos lares se anda alguna vez. Vale, el chamán ya te abre ese camino. Pasas esa gran roca que se ha hecho, como dices, un símbolo. Qué bonito cómo puede uno cambiar, esa pequeña aportación tuya puede cambiar tanto la vida de la gente. ¿Y cómo es la expedición? ¿Cómo llegas? ¿Cómo lo preparas? ¿Quién te lleva? ¿Y qué descubres? Pues esto es un proceso de todos estos años en los que poquito a poco vas avanzando, y de expediciones fallidas, en las que básicamente lo que a mí más me ha costado y lo complicado de esto es un poco organizar a las comunidades nativas para salir adelante en expediciones, porque yo no puedo plantearme ir solo o pretender explorar sin más algo que no conozco. Me tengo que servir de las comunidades y de las familias que son los que conocen la zona y a los que tengo que pedir permiso para llegar hasta esos territorios, e intentar rescatar la información que ellos algunos tienen, que ya no recordaban de sus abuelos, pero nadie había estado en esos lugares. Sabían que existían, pero no habían estado siquiera. Entonces eso también ha sido un proceso difícil de hablar con ellos, de tratar de concienciarles, de poner en valor estos lugares, de que encontrar estas cosas pondrá en valor el área. Y ahora se ha producido un efecto contrario, fíjate, si alguno de los nativos de las comunidades, que seguro que alguno me escucha, que sé que me siguen, han pasado un poco, yo he vivido ese proceso, aunque les molestará a alguno oírlo, de un cierto pasotismo o de no tener ya no solo medios, sino interés en estas cosas, a empoderarse, que es lo suyo, para reivindicar todo este patrimonio, que era mi objetivo. Pero también ha pasado que muchos de ellos se han molestado que gente como yo y gente de fuera haga programas de tele sobre estos lugares, siendo protagonista de una historia que al final es una historia que les pertenece a ellos, ¿no? Y se ha producido esas fricciones en muchas ocasiones que me han costado expediciones y expediciones, de convencer a las familias para salir adelante, de quién es el gringo que viene, tú por qué vienes, queremos ir nosotros, yo solo quiero ayudaros y apoyaros para poder entre todos llegar al sitio, porque si no viene alguien de fuera, desgraciadamente, y ponemos los medios para organizar una expedición, que al final son costosas, duras, llevan días, hay que llevar muchos porteadores, muchos botes, llevar comida, porque pretender cazar o alimentarte de la naturaleza es algo muy complicado. Entonces eso cuesta, y si no es al final gracias a un programa de televisión, a alguna expedición, a algún buen patrocinador, a algún mecenas que me eche una mano, pues es muy difícil. Vale. ¿Y qué descubriste o qué fue lo que viste? Pues finalmente dimos ¿Muy lejos de la zona donde ellos vivían? Relativamente, es decir, apenas a unos 20 kilómetros, pero 20 kilómetros de selva es una semana. Porque nosotros avanzamos mucho en bote, todo lo que podemos en ríos, porque yo doy un dato siempre, y lo decimos en estas últimas expediciones, nosotros avanzábamos en exploración pura a 1,5 kilómetros al día. ¿1,5 kilómetros? 1,5 kilómetros al día en selva. O sea, imagínate, nosotros encontramos lo que parece un usno, explíqueme. Es una pirámide ceremonial típicamente inca, una pirámide de 3 escalones, totalmente tapada por la selva. Solamente se veía en los laterales esos escalones labrados con piedra labrada, y en la parte de arriba unas piedras labradas preciosas. El tema, como todo en arqueología, es que no es muy vistoso porque estaba totalmente cubierto, pero sí el promontorio se veía, los escalones en los laterales se veían claramente. Y está en medio de la nada, en lo alto de una pequeña colina, y
Y en esa última expedición que hicimos con el programa de televisión, yo ya íbamos con un proyecto de investigación con una arqueóloga que venía con nosotros de allí, de Perú, y intentábamos certificar qué demonios era eso, ¿no? Y cuándo habían llegado allí los incas. Y seguramente fuera algo mucho más antiguo, de comunidades de la zona, que los incas reocuparon, ¿no? Y digamos, adaptaron a su estilo de construcción. Y había cerámicas, pequeños restos. Y nuestro trabajo principal era intentar preservar eso, no difundir demasiado la ubicación del lugar, porque al final mucha gente lo que intenta es guaquearlo, saquearlo, intentar ver si hay oro, y al final acaban destrozando el lugar arqueológico, ¿no? Ya. Queda mucho por descubrir todavía, ¿verdad?, en esa zona. Pues infinidad de cosas. Piensa que es una zona que ya estamos viendo de paso de todas estas culturas andinas, que contactaron con gente de la selva que ya vivía asentada en grandes grupos, en civilizaciones de hace mucho tiempo, que conecta con un sitio fantástico que da para otro programa, como son los geoglifos de Acre, que son una especie de enormes marcas y zanjas en el suelo de cientos de metros. Perú, siempre. En Brasil, que han aparecido en la frontera de Brasil. Cuando han talado la selva han dejado a la vista todas estas formaciones que hablan de asentamientos de miles de personas que han vivido ahí en plena selva baja y que de alguna forma conectaron con todos los pueblos de las montañas. O sea que en toda esta zona del norte de Bolivia, Brasil, Perú, esta selva tan densa y virgen, hay infinidad de cosas que irán apareciendo, ¿no? ¿Cuándo vuelves? ¿Cuándo vamos? Pues te voy a ser muy sincero, Miguel. Dime. Estoy un poco cansadete de selva. Yeah. Y por eso también me estoy centrando en otras cosillas muy interesantes, pero me temo que voy a volver. Vale. La selva se ve mejor desde la 2, sentadito en tu casa. Es que esos documentales que han hecho otros, que chulo. No pasas calor, no te pican los mosquitos. Ni es los el insectos. sitio más asqueroso y más incómodo que hay, macho. 2:32, 1:32 en las Islas Canarias. Seguimos viaje, nos vamos a otro lugar también mágico, ya veréis. Seguimos viaje. Dejamos las selvas de Perú y volamos hasta México. Allí, en el corazón del mundo maya, buscamos Xibalbá, en compañía del profesor Guillermo de Anda. Profesor de Anda. ¿Cómo estás? Diego, ¿qué tal? Mucho gusto, Diego. Mucho gusto. ¿Cómo estás? Que eres una referencia y creo que no hay nadie mejor para hablarme de ese inframundo maya y tener la oportunidad de intentar entender si ese mito es real o no y qué hay debajo en ese mundo subterráneo. Qué gusto que estés interesado en el inframundo maya, que es mi tema de estudio que me ha apasionado durante muchos años. Ese Xibalbá, que es la parte oscura del universo de los mayas, pero al mismo tiempo parece ser a veces más resplandeciente que este bello mar. Empecemos por el principio. ¿De dónde surge este mito del inframundo de Xibalbá? El mito, o que después se vuelve parte de la cosmovisión maya, surge de un libro que se llama el Popol Vuh. El Popol Vuh, un antiguo manuscrito de la época colonial, traducido por un fraile español que recogió por primera vez los relatos, los mitos y la historia de la cultura maya desde una perspectiva católica. Xibalbá se convirtió para todos sus lectores en el equivalente maya del infierno. Es un texto de la literatura universal, sin duda un clásico de la literatura maya, que nos ha servido de guía durante mucho tiempo para tratar de entender el inframundo. Y aquí se describe un poco cómo es ese inframundo, cómo es el acceso a él, ¿no? Fíjate que esta es una de las partes, este acceso al inframundo y lo que describe el Popol Vuh, que a mí me sorprenden de lo que vemos en esta zona. En ciertas cuevas, caminos, encrucijadas, un cuerpo de agua impasable. En fin, tú lo puedes ver en el Popol Vuh y lo puedes palpar aquí. Yo venía un poco con la idea que quizás era algo más dejado al mundo de las leyendas, que era algo más mitológico, pero me sorprende que me digas, ¿no?, que efectivamente estas cosas que se describen aquí, esas rutas, de alguna forma se ven en las cuevas. Pero así es, las cuevas, cenotes, en suma el inframundo, está lleno todavía de misterios por resolver. Creo que tengo la cueva exacta en la cual podemos empezar, porque ahí vas a ver reflejado mucho de esto. Xibalbá, el mundo oscuro de los mayas. ¿Cómo se dice? ¿Xibalbá o Xibalbá? Xibalbá. Xibalbá. Vale. Ahí hemos escuchado al profesor Guillermo de Anda, que es todo un especialista. Qué ¿no? grande, Guillermo.
Sí, porque es quien está un poco sacando a la luz todo lo que hay bajo las rutas mayas, en los cenotes, ¿no? Los cenotes, para los oyentes, son esos cuerpos de agua que hay bajo tierra, esos canales que ahora mismo están inundados, que el nivel de agua ha subido, y que eran sitios donde se depositaban ofrendas, se hacían sacrificios, sitios de cobijo. Eran sitios sagrados incluso, ¿no? Y suponían ese inframundo maya, pues que se está empezando a descubrir lo que era, ¿no? Y que es fascinante. Son miles y miles de kilómetros de galerías con cosas acuáticas, o sea, alucinantes, sí, de galerías sumergidas. Vale. También hay cuevas, ¿no? Porque si hablas el mundo subterráneo, el mundo del oculto, el mundo tenebroso. Claro, son cuevas que muchas de ellas están emergidas, otras están sumergidas, y lo alucinante es que, como bien dice la locución inicial, es que en esa conversación con Guillermo, es que eso que se relata como pruebas de acceso, túneles y pasos, que suponen casi un ritual de iniciación para el que intenta pasar, existen y son reales. Y esa cueva que dice, te voy a llevar a un sitio, me lleva a un sitio... Espera, 900-137-137 en nuestro teléfono. Ahora puedes seguir. ¿Te llevó a un sitio? Me llevó a un sitio... que seguramente fue lo que más me impresionó de ese viaje a México, esa primera cueva que me indicó, que tiene muy protegida, que muy pocos conocen, que no pudimos sacar la ubicación en el programa. ¿Dónde está? Más o menos. Yucatán. La zona es de Itza. Tanzibichén, en Yucatán. Y era un lugar que, digamos, había que meterse por una oquedad muy pequeña, arrastrarse varios metros por un túnel de lava muy estrechito y hacer un rappel, descender varios metros en rappel para encontrarte muros labrados de piedra, muros que separaban las galerías en estancias por las que tenías que introducirte como un penitente por pequeños agujeros para... era una sensación muy extraña. Imagínate un canal estrecho que se abre una gran galería. Es un poco la sensación cuando visitas la Gran Pirámide de Keops, que pasas por ese canal ascendente y de repente te encuentras con la gran galería. Esos cambios de ánimo, esos cambios de estado que provocan emociones extrañas, es lo que consiguen en esas galerías, desde humillarte y hacerte pasar por canales estrechos para de repente adaptar esa cueva para darte esas sensaciones. Y en esa cueva vimos cómo esos muros de barro... ¿De barro eran? Eran muros de piedra y barro. Estaban las marcas de las manos que habían prensado ese barro todavía intactas. Estábamos viendo las manos de los mayas que habían dejado ahí la impronta, compactando y haciendo esos muros, y se veían perfectas, nítidas. Y me impresionó mucho porque esa galería continuaba y luego llevaba a unos pozos de agua que ya suponían un nivel más de acceso a ese inframundo, donde ya te tenías que poner el equipo de buceo. Digo, era todo como un camino de iniciación, entonces. Sí, tal cual, así es. Sí. Provocaba esos estados de ánimo que hacían que fuera todo un ritual, ¿no? Ese acceso al inframundo. Y que luego, cuando realmente exploras esas cuevas, que como bien sabes el espeleobuceo no es ninguna tontería, es una cosa muy seria, aparecen muchas cosas, ya no solo arqueológicas relacionadas con los mayas, sacrificios, sino que Guillermo y su equipo están encontrando pues restos fósiles antiquísimos. ¿Sí? Los restos humanos más antiguos se han encontrado allí en los cenotes, restos de megafauna se han encontrado también, porque piensa que cuando todas esas galerías no estaban inundadas eran el lugar de refugio de los primeros humanos que llegaron al continente. ¿Antes no había agua? No había, el nivel de agua estaba muy por debajo, cientos de metros por debajo. Entonces, piensa que las galerías son miles de kilómetros, pero a lo mejor la penetración en tierra, la profundidad no es demasiada, algunos sí. Entonces, apenas que baje 30 metros el nivel de agua, supone abrir cientos de kilómetros de galerías. Y como te digo, pues desde los restos humanos más antiguos encontrados en toda Latinoamérica están en los cenotes. Megafauna, la megafauna extinta ya se ha encontrado ahí en cenotes. Y todo lo relacionado con ese inframundo maya y todos restos arqueológicos, sacrificios, que era una de las cosas que estaba un poco mitificada en torno a los cenotes y a ese inframundo, si realmente había sacrificios humanos, si sacrificaban a niños y mujeres, como se decían, y parece que es cierto. Y todo eso se está encontrando gracias a la exploración subacuática.
Montones de preguntas te hacen si tienes miedo, si has temido por tu vida, pero eso no te lo voy a preguntar. Lo que encontraste es lo que se ve en ese documental, o lo que tú pudiste ver mientras estabas buceando. ¿Cuántos ibais? ¿Cuántos buceadores estabais en la expedición? Pues mira, ellos eran dos, Guillermo y Dante García, que son el equipo principal de arqueólogos expertos en ese tipo de... expertos arqueólogos subacuáticos, y un camarillón, un cámara subacuático, Trini, desde aquí le mando un fuerte abrazo, que bueno, pues imagínate lo complicado que es y la experiencia que yo cero tenía en grabar de este tipo de cosas bajo el agua ya, encima en cenotes, sin ningún tipo de iluminación, sin ningún tipo de luz, ¿no? Que todo es iluminación artificial, pues no es fácil grabar y bueno, y aún así salieron cosas porque lo que había por ver era impresionante. Encontrarte cráneos humanos perfectamente nítidos en las cuevas, con marcas de lesiones en la cabeza. Sacrificios. Un montón de huesos, de restos, ofrendas cerámicas. Impresionante. Es que no era solo una cosa. Eran muchísimas cosas colocadas en pequeñas plataformas en esas cuevas. En lugares que fui todo un privilegiado por poder ir con Guillermo, ver eso, que está cerrado al público, que solo se puede hacer con los arqueólogos, y sobre todo tener la oportunidad de sentir y tener la sensación de explorar por primera vez un cenote, porque es lo que tiene esta península de Yucatán, que hay miles de cenotes que ellos saben dónde están, pero no pueden abarcar. Y cuando nosotros le pedimos si sería posible entrar en algún cenote inexplorado, dijo, ¿cuál quieres? Hay miles. Dijo, mira, estoy buscando en esta zona, vamos a ver a ver si encontramos algo. Nadie había entrado en ese lugar. Encontrarte una puerta labrada, de un acceso labrado para ese cenote, indicaba que algo podía haber, ¿no? Y esa sensación de bajar a lo desconocido sin saber qué te ibas a encontrar, la planificación y la previsión que hay que tener es complicada, ¿no? En todo lo que es el espelebuceo, pero es esa sensación de pisar donde nadie ha pisado, de entrar donde quizás en 500 años nadie ha entrado y de ir a lo desconocido, ¿no? Es algo maravilloso. Qué chulo. Sí, ya nos vamos a poner en contacto de nuevo con Claudio. Se está redescribiendo la historia, ¿verdad? A cada paso que den los arqueólogos, los exploradores, se están dando datos nuevos que no nos habían contado o que nos habían ocultado. Sí, cosas que se sospechaban o que se mitificaban, ¿no? Estamos viendo a la luz de las exploraciones que son ciertas. Y aquí yo hablo mucho con Claudio y podíamos hablar mucho en nuestros viajes de ese tándem arqueólogo-científico-explorador, que muchas veces parece que van en caminos separados, pero lo suyo es que se den la mano, ¿no? Y gracias a eso, a esos binomios, pues se pueden hacer cosas muy interesantes. Yo quizás puedo llegar un poquito más allá, pero sin los datos suficientes, sin el conocimiento necesario, y eso es lo que hace falta, ¿no? Hay gente como Claudio o Guillermo de Anda, que son gente con esos conocimientos y que no le dice que no a nada, y está encontrando cosas y cambiando realmente la historia. Tenemos a Claudio Lozano ya. ¿Y estás por ahí, verdad, Claudio? Aquí estoy, aquí os escucho. Vale, nos vamos a Yonaguni, ¿te parece? Adelante. Tras esa introducción, 2:45, 1:45 en las Islas Canarias, cambiamos de país, nos vamos hasta Japón a descubrir esa extraña historia que hay bajo el mar. Seguimos viaje, esta vez hasta el Japón. Allí, un descubrimiento nos ponía en la pista de nuestro siguiente misterio. La noticia decía así: ruinas masivas cubren un área que abarca más de 45.000 metros cuadrados. Lo más probable es que la ciudad fuera sumergida debido a un desastre, como un gran terremoto y posterior tsunami. Fue en 1987 cuando el turoperador de buceo Kihachiro Aratake descubrió una estructura de piedra en Japón, frente a la isla de Yonaguni, al sur de Okinawa. Se trataba de una pirámide en terrazas que parece haber sido creada utilizando mano de obra cualificada y tecnología avanzada. Nuestro invitado de hoy nos da más datos de este enigma. Yonaguni, la isla más meridional de Japón, la más remota del archipiélago Ryukyu. Un diminuto pedazo de tierra con forma de ojo que hace 300 años sufrió el tsunami más poderoso de la historia y que hoy alberga uno de los grandes misterios de la arqueología submarina.
Antes de sumergirnos en las profundidades de Yonaguni, necesitamos los consejos de uno de los submarinistas que mejor conoce la estructura. Sotaro, el hijo de Kihachiro Aratake, el buceador local que hace 30 años descubrió esta misteriosa pirámide sumergida. Vayamos al fondo del mar a conocer los secretos de estos misteriosos restos. Esta expedición, Diego, la hiciste con Claudio, ¿no? Sí, con Claudio Lozano fuimos hasta Japón. Vamos a dejar que hable él, ¿te parece? Perfecto. Claudio. Hola. Cuéntame un poquito qué es esto de esta, no sé, ciudad, estas ruinas, Yonaguni. ¿Qué es esto? Pues yo creo que Yonaguni Yonaguni daría para un programa completo porque además ejemplifica muy bien todo lo que ha sido el proceso de mitología, el proceso de leyenda, de cosas que se han generado a partir de los años 80, donde buena parte de esa responsabilidad la tiene toda esa corriente de Erich von Däniken y todo eso que también conoces, porque es cierto que las estructuras de Yonaguni o el complejo de Yonaguni se encontró en el año 85 y enseguida, independientemente de que se produjera después una investigación mucho más profunda y mucho más seria, en la que participaron 4 universidades japonesas y se publicaron los resultados científicamente en revisión por pares, el Yonaguni desgraciadamente o afortunadamente se quedó en ese limbo donde se quedan muchos de estos descubrimientos. Recordemos que en los años 80 esa corriente existente, como ya he dicho, fundamentalmente propiciada por Erich von Däniken, donde se hablaba del continente Mu y demás, un hallazgo de estas características enseguida encontró su icono. Es decir, había toda una mitología que se estaba generando y aparecieron las estructuras de Yonaguni. Vale. Posteriormente, toda la investigación seria que se ha hecho es una investigación que, como tuvimos Diego y yo la oportunidad, ni siquiera los propios japoneses, arqueólogos subacuáticos japoneses, han tenido en demasiada consideración después, tratándose de una investigación mancomunada por 4 universidades donde ha habido geólogos, biólogos y gente, digamos, muy vinculada al mundo de la ciencia involucrada. Ya. Yo creo que la estructura de Yonaguni... Espera, no lo adelantes, Claudio. No lo adelantes, Claudio. Se me enfadan los oyentes, no lo adelantes. Voy contigo, Diego. ¿Cómo organizas esa expedición para meterte bajo el agua en Japón, a no sé cuántos miles de kilómetros de España? ¿Qué se te mete en la cabeza para ir a ver eso? Yo había estado en el año 2014. No conseguía saber cómo llegar a Yonaguni porque no podía acceder desde aquí a las webs de vuelos nacionales, locales de las Japan Airlines, y a través de un centro de buceo en Okinawa conseguí hablar en inglés con alguien que me dijera que salía para Yonaguni. Y dice, sí, en febrero del 2014, me acuerdo, vamos a ir una semana a ver tiburones martillo a Yonaguni, si te quieres venir. Y dije, pues para allá que voy. Y cogí un vuelo y me presenté allí en Yonaguni a ver tiburones martillo y a explorar esas ruinas por mi cuenta. Yo les decía, yo vengo a ver esto, me pareció... ¿Ellos conocían ya que estaban esas ruinas ahí? Sí. Ellos lo conocen. Lo que pasa es que bueno, el buceo que hay en Yonaguni es muy esporádico, es muy escaso. Se aprovechan las temporadas de tiburones martillo, que es espectacular, porque hay unos bancos impresionantes. Claudio y yo los hemos podido ver. Y entonces ir exprofeso para ver esas ruinas nadie va. Primero, porque el gran problema de todo esto, que es lo que bien está apuntando Claudio, es que muchas veces se asocia a una cierta tendencia excesivamente esotérica que le da unas connotaciones demasiado excéntricas en algunos casos a esto. ¿Y qué pasa? Pues que se le deja de lado, se lo encasilla de una manera. La comunidad científica ni siquiera se quiere acercar al tema porque es como manchar su reputación, ¿no? Uh-huh. Y eso hace que se relegue y ni se mire lo que hay, cuando a poco que se mire o cuando alguien de una manera seria pone el foco en esto, dices, oye, señores, que aquí hay algo, Yeah. No lo menospreciemos porque se esté hablando de pirámides del continente Mu, que a lo mejor no es eso, pero a lo mejor es algo. Y yo cuando fui allí me pareció impresionante. Pude hacer bastantes buceos allí porque es complicado por las corrientes, que están muy pegadito a la costa. Pero lo que me faltaba era alguien que supiera ver eso con los ojos científicos. Vale. Y fue uno de los objetivos con el programa llevar a Claudio Lozano, que es un referente aquí en España, y verlo juntos.
Claudio, 5 minutitos tenemos. ¿Qué es lo que tú viste? ¿Qué es lo que hay en esas ruinas? Ahora sí me lo puedes contar. Esas ruinas, la primera sensación que tuve cuando lo vi aquello me recordó a la ciudadela de Cuzco. O sea, es decir, inmediatamente tu mente te lleva a una asociación. No es la ciudadela de Cuzco, no es una formación de ese tipo, es una formación natural. Pero eso lo hace muy interesante, porque se ve claramente que es una formación natural que ha sido modificada por la mano del hombre. Uh-huh. La teoría realmente sensata, que es la de Misaki Kimura, es una teoría que lo que hace es demostrar que una estructura geológica con una morfología que pueda ser utilizada por los humanos, ya sea como repositorio de agua, ya sea como almacén, ya sea como estructura defensiva, es una estructura geológica natural que se readapta al uso humano. Eso ocurre en todas las culturas y tenemos numerosos ejemplos de la arqueología en todo el mundo. ¿Qué sucede? Que en este caso estaba a 30 metros debajo de agua, y eso era complicado. Cuando se hicieron los estudios y cuando yo estuve allí buceando, vi claramente que era una estructura que había basculado, probablemente gracias a un terremoto. Esa estructura estaba deformada y caída a mayor profundidad, y además es una estructura que probablemente, si fue habitada, modificada o alterada por la mano del hombre, se haría antes de la transgresión flandriense. Hay que explicar a los oyentes que la transgresión flandriense es ese proceso por el cual, a finales de la última glaciación, se produce un deshielo y el mar transgrede. Es decir, para poner un ejemplo, en el caso de la costa del Golfo de Cádiz, si nosotros no fuéramos al periodo donde estaba el periodo glacial con todos los cielos congelados, el nivel del mar estaría 120 metros más abajo. 120 metros. Si se produce 120 metros. Si se produce el deshielo, que es un deshielo que dura aproximadamente 14-15.000 años, un deshielo que empieza aproximadamente en el 21.000 a.C. y acaba en el 6.000 a.C., son años donde se va produciendo una transgresión de nivel del mar, es decir, el nivel del mar va subiendo. Obviamente, si hay un consenso científico en el que se dice que esa estabilidad llega hacia el 6.000 a.C., si nos vamos a la cronología, se ve claramente que hay todo un paisaje de finales del Neolítico, todo un paisaje paleolítico que está debajo del mar. Incluso en alguna zona hay megalitismo que está debajo del mar. Nosotros nos vamos al último compendio científico que se ha publicado sobre Yonaguni y sobre no solo Yonaguni, sino sobre todo la cultura Ryukyu, que es la cultura que habita esas islas. Se ve que claramente desde finales del Paleolítico hay incursiones de cazadores-recolectores que por un puente que comunican las islas del Japón caminan y van colonizando espacios. Esos puentes que comunicaban el actual archipiélago japonés ahora mismo están cubiertos por el mar. Entonces hay todo un paisaje que nos estamos perdiendo. Hay un paisaje que puede tener elementos megalíticos, hay un paisaje que puede tener elementos de mayor complejidad a nivel de estructura, de hábitat. Y eso evidentemente ahora mismo ha caído, o sea, en los últimos 30, 40 años todo eso ha constituido un enorme mito que es lo que tenemos debajo del mar. Ya. Yo creo que eso fue el ejemplo perfecto que nos encontramos en Yonaguni. ¿Cómo fue tu experiencia, Diego? 2 minutitos y luego continuáis la segunda hora, ¿te parece? Allí en Yonaguni te refieres. Sí. ¿Qué sentiste cuando viste, aparte de los tiburones, esas ruinas? Pues es muy especial porque bucear, siempre digo que todo lo que uno encuentra buceando tiene un halo mucho más especial, mucho más mágico, ¿no? Cuando lo ves por primera vez es muy difícil pensar que eso se trate de algo natural, porque es tan imponente, es tan grande, es tan perfecto, son unas escalinatas tan bien labradas, tan bien cortadas, ¿no?, que es muy difícil imaginarte que no sea algo especial, una suerte de pirámide, ¿no?, como decían, porque si tú lo ves desde la lejanía sí tiene por ambas caras esa forma piramidal. Yeah. Entonces yo me sentía un poco frustrado por las limitaciones del buceo, porque estás deseando quedarte horas allí y explorar eso y encontrar, y esa sensación de decir voy a buscar aquí debajo de esta roca porque tienes la sensación de que vas a encontrar algo, esa pista que te diga qué demonios es eso, ¿no? Y a veces también por las complicaciones del punto en que está, que tiene unas corrientes enormes, muy fuertes, no hacía muy cómodo el buceo. Y me frustraba eso, ¿no?, el tenerlo ahí
y no saber qué demonios era lo que estaba viendo. Claudio, en 30 segundos, ¿significa que hablaremos dentro de un momentito, en la segunda hora, civilizaciones desconocidas que están bajo el agua? Significa que hay civilizaciones y culturas que están bajo el agua y significa que tenemos que ir a por ellas. Yo me apunto, ¿cuándo vais? Me sigo apuntando. ¿Te aguantas vamos a bajar a 1 de diciembre. Vale, ahora hablamos de lo que vais a hacer a 1 de diciembre, ¿vale? Hacemos una mínima pausa, quédate por ahí un ratito, te volvemos a llamar ahí a Fort Lauderdale. ¿Cómo suena eso de chulo? Fort Lauderdale. ¿Cómo es? Fort Lauderdale, en Miami. Vale, en Miami. Enseguida te volvemos a comunicar y te quedas un poquito más, Diego, ¿vale?